Hola, mi nombre es César Marcus. Ahora vamos a empezar a hablar de curiosidades milenarias. Eh, Pensemos en los faraones egipcios, en la historia de los faraones egipcios. Hubo en esa época, estamos hablando 3600 años antes de Cristo, eh, 5000 y pico de años de ahora, hubo una lucha por la inmigración. Cuando hablamos de inmigrantes pensamos que hablamos del siglo XXI, XX, pero estamos hablando de 5000 años atrás, donde los inmigrantes iban ocupando espacios y después los faraones querían echarlos y empezaban las rebeliones. Hay un historiador del siglo I que se llamó Flavio Josefo, que un poco escribió sobre la vida de Cristo y sobre algunas otras historias de esa época, pero también escribió sobre 3600 años antes. ¿Por qué? Porque podía recopilar historias que tenían los habitantes del lugar. Él decía que en el norte del Nilo, es decir, lo que es Egipto, fue conquistado por los hicsos, que no eran conquistadores, sino que eran inmigrantes. Siempre la historia nos cuenta que esa zona fue conquistada, cuando realmente fue gente que fue a trabajar esa zona, de diferentes partes del Mediterráneo. Pensemos que eso está en el centro del Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy los historiadores están diciendo no, esto no eran conquistadores? Porque encontraron cementerios de Ixos. Un conquistador no tiene cementerios. El que tiene un cementerio propio es un habitante. La gente que vive en el lugar por muchos años tiene donde enterrar sus muertos. Entonces, para un arqueólogo, que un cementerio esté ubicado en un lugar, da que esa gente vivía en ese lugar, no iba a conquistarla. Estaba trabajando en ese lugar. Entonces, la teoría es que no hubo un combate, no hubo una invasión. Simplemente era gente que iba a trabajar al lugar. ¿Quiénes eran los Hicsos, en realidad? Era realmente una unión de varios pueblos. No eran un pueblo, es como hablar ahora de Latinoamérica. ¿Quiénes son los latinoamericanos? Es una unión de muchos grupos de diferentes países. Dentro de los Hicsos estaban los cananeos, conocidos en la Biblia, los hititas, los amalecitas, minoicos, que venían de Creta, de Grecia, y de otras zonas del mar Egeo. Eran tribus independientes que iban buscando trabajo en diferentes lugares, como ahora podría ser un jornalero que va de lugar a lugar buscando trabajo. Es decir, no es algo... Esta historia que estoy contando la puedo adaptar perfectamente a la época actual. Entonces vemos que la inmigración en busca de trabajo, en busca de mejoras situaciones, existieron siempre, 5000 años atrás. Y claro, se iban juntando por casamientos, por arreglos, porque pensemos que en aquella época el casamiento era casi obligado, es decir, el hijo de un líder se casaba con la hija de otro líder para crear una comunidad más grande. Entonces, se iban formando pueblos de diferente idiosincrasia, que emigraban a una ciudad que se llamaba Avaris en ese momento, en el norte de Egipto. ¿Por qué? Porque el inmigrante era mano de obra barata, como pasa siempre. No es nuevo. Hace 5000 años pasaba lo mismo. Entonces, Avaris quedaba muy cerca de Memphis, que era la capital del lugar, y ahí vivían los inmigrantes que iban a trabajar a Memphis. ¿Les suena conocido? Bueno, es parecido.
los inmigrantes trabajaban en construcción de pirámides, construcción de tumbas, no eran esclavos. Les pagaban mal, pero les pagaban. Tenían casa y comida y les pagaban. Trabajaban en agricultura, cuidaban niños en los hogares de la gente rica y por supuesto hacían el trabajo de limpieza de hogares y todo eso. Si les suena algo parecido a la realidad, sí, es verdad, es igual, pero 5.000 años atrás. Por supuesto, no está bien, pero era así, eran reconocidos como ciudadanos de segunda, como pasa siempre. Preguntémosle a Trump y toda esa compañía. No eran esclavos, como dije antes, tenían un salario, tenían vivienda, se integraban a la sociedad egipcia, eran parte de la sociedad egipcia, pero con vestimenta distinta. ¿Por qué? Porque el egipcio era muy aburrido para vestirse, era muy de ropa blanca o ropa negra, ropa gris. Mayormente ropa blanca, como hoy conocemos a los árabes así vestidos siempre de blanco. En cambio, el inmigrante era de muchos colores, tenía coloridos, tenía tinturas para sus ropas, que el árabe no eran árabes, perdón, eran egipcios, que no tenían. Ellos usaban ropa blanca siempre. Es verdad, en el desierto es mejor la ropa blanca por el tema del calor, pero el inmigrante no le importaba eso, tenía su ropa de colores y eran reconocidos en la calle por ese sentido. Pero a su vez los discriminaban por ese ropaje. Incluso algunos terminaban adaptándose a la ropa blanca para que no los miren mal. ¿Qué pasó? Alrededor de 1800 a.C., Avaris se transformó en una ciudad muy importante, era más importante que Memphis, que era la capital. Que era la capital del imperio egipcio en ese momento. Y cuando Memphis le empezó a querer cobrar impuestos a Avaris se rebeló. Porque dijo, estamos trabajando, encima nos pagan mal, nos discriminan y encima quieren que paguemos impuestos. Y ahí comenzó con el faraón Merneferri. Se tuvo que, los de Avaris eran bastante bravos, así que el faraón se tuvo que escapar a Tebas. Y los hicsos se quedaron con todo el norte de Egipto. Aquellos inmigrantes que venían a trabajar empezaron a tomar el toro por las astas y se quedaron con el norte. Y empezaron a recibir a muchos más inmigrantes, transformándose en la ciudad más grande del mundo en el año 1600 a 1500 a.C. Aquella ciudad que empezó siendo de inmigrantes que venían a trabajar se transformó en la ciudad más importante y más grande del mundo, que fue Memphis, Avaris. Por supuesto, Tebas, donde estaba el faraón en ese momento, empezó a querer conquistar, a querer retomar. Y pasaron muchos años, hasta más de 200, 1553, que recién un faraón, Amose I, logró desplazar a los hicsos de Egipto. Esta historia, un poco el objetivo de esta historia es explicar que podemos empezar de chiquitos y terminar siendo muy grandes. De a poco, creciendo, trabajando, con nuestra propia identidad. Así como fue hace 5.000 años que los hicsos, que eran un grupo de gente de diferentes partes, eran cananeos, hititas, que iban solamente a trabajar ese lugar, llegaron a comprender que podían ser más y dejar de ser explotados.